Muy bien, bienvenidos, bienvenidos esta mañana. El día de hoy pues vamos a tocar un tema, nos va a ayudar el ingeniero Miguel Ángel de los Santos. Miguel, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Le comentaba hace unos minutos que pues con un CV, con un currículum sorprendente, porque ha estado participando en todas las áreas del sector. Incluso pues es productor también, es ingeniero agrónomo, por lo que seguramente le da mucha empatía con lo que es el productor y las necesidades que tenemos como productores. Y además, bueno, con maestría en inocuidad, maestría en derecho relacionado con temas de inocuidad, especialista por varios organismos norteamericanos, con el aval de varios organismos norteamericanos que a su vez han sido avalados por el FDA, para poder auditar, dar consultoría, dar asesoría en temas de FISMA, así como en muchos otros temas de certificaciones comerciales. Directivo en la empresa Agroespa, que tiene su base en Querétaro y oficinas en la Ciudad de México. Miguel Ángel le ha tocado ser consultor de cientos de empresas en toda Latinoamérica. Le ha tocado llevar el proceso del FISMA en más de 100 empresas. Y bueno, también un tema importante, que le ha tocado trabajar con más de 40 empresas que han tenido algunos temas de microbiológicos o de agroquímicos en frontera, pues ha sido Miguel Ángel quien ha ayudado a gestionar la salida de estas empresas cuando han entrado en alguno de estos procesos en frontera. Entonces, Miguel Ángel, una persona muy, muy completa en todos los sentidos, amigo de Eleven Rivers, y pues tenemos el privilegio de tenerte, Miguel. Te voy a ceder el micrófono para que nos compartas la información de lo que son las auditorías FDA, FISMA y lo que son otras auditorías que siempre nos están llegando a las empresas agrícolas de México. Bienvenido, Miguel, a tus órdenes. Muchas gracias. No, al contrario, licenciado, muchísimas gracias a ustedes, a la Asociación Eleven Rivers, a todos ustedes que el día de hoy nos acompañan en esta conferencia. La verdad que para mí es un privilegio poder colaborar con la Asociación Eleven Rivers, a quien tengo la fortuna ya de conocer por algunos años, y compartir algunas experiencias, ¿no? Algunos temas que tienen que ver, que están vinculados con la inocuidad de los alimentos. Si bien es cierto, el concepto de inocuidad es un concepto eminentemente técnico, asociado a una característica de un alimento, de no contener pues, agentes extraños que puedan causar daño a la salud. La palabra inocuidad es un concepto eminentemente técnico, pero alrededor de ella hay una serie de disciplinas y una serie de herramientas que es importante conocer. Entonces, si bien es cierto, durante muchos años el tema de inocuidad es un tema que se ha enfocado muy fuertemente hacia la parte privada, hacia la parte de certificados, que reconocen que hay un sistema, ¿no? Un sistema implementado. Me parece que hemos sido testigos de forma reciente de cómo la parte regulada, es decir, la inocuidad vista bajo la lente de la regulación, ha estado tomando más fuerza. Y ahí con la regulación pues vienen muchas cosas. El tema que hoy nos ocupa es uno de esos grandes temas que por su naturaleza son complejos, dado que tienes que recurrir a muchas herramientas, ¿no? Ver la parte jurídica de esto, la parte regulatoria, ver la parte de metodologías que han desarrollado algunas agencias de gobierno, particularmente esta que hoy día vamos a revisar, que es la FDA de los Estados Unidos, así como también hacer una recopilación de distintas herramientas. Entonces, para poder darle un orden a esta conferencia, que espero sea útil para todos nosotros, ya que seguramente más de uno de los compañeros o compañeras que hoy nos escuchan, seguramente ya fueron objeto de una auditoría o ya fueron objeto de alguna inspección o alguna notificación de inspección. Y seguramente ya habrá alguna experiencia en alguno de estos temas. Este seminario entonces lo hemos dividido, que nos llevará alrededor de 1 hora aproximadamente. Vamos a ver de dónde sale, cuál es el contexto general que le da soporte a las auditorías de regulaciones, de las normas, y cuáles son algunas generalidades del proceso de inspección. Vamos a ver que este concepto de auditoría es nuevo
al menos en la industria de alimentos. Tal vez no es tan nuevo el tema de inspecciones, sin embargo se ha modificado los últimos años, ¿no? Con la publicación de la ley FISMA, este tema ha tomado una fuerza increíble y un alcance que antes no habíamos visto fuera de los Estados Unidos. Después nos vamos a enfocar a revisar las dos herramientas, vamos a ver los aspectos generales, dado que el tiempo es muy limitado, cómo se conduce ese proceso de inspección de instalaciones foráneas de la FDA. Vamos a ver de dónde viene, dónde está descrito todo esto. Después vamos a revisar todo lo referente a las auditorías. Vamos a ver que las auditorías se dividen en dos bloques, las auditorías preventivas y las auditorías regulatorias, y vamos a detenernos a revisar quiénes pueden hacer esas auditorías, un poco el perfil, para que esas auditorías sean válidas, ¿no? Y después vamos a cerrar con algunos consejos generales. También quiero darle la bienvenida, me tomé la libertad también de invitar a un gran amigo, a un compañero de profesión, que es el biólogo Luis Chavarría, que seguramente se estará conectando en un momentito más, parece que había detalles por ahí de su conexión. Luis seguramente hará algunas intervenciones. Para quien no conoce a Luis, él fue el encargado de la oficina de la FDA en México durante muchos años. Él trabajó más de 30 años con la FDA y desempeñando diferentes cargos, ¿no? Diferentes cargos administrativos, de representación, pero mucho tiempo de su trabajo fue inspector, ser inspector federal, ¿no? Tanto en los Estados Unidos, y no solamente para la industria de alimentos, sino para otro tipo de productos, vamos a llamarlo así, como son los dispositivos médicos, fármacos, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien sabe de inspecciones federales de la FDA y cómo se manejan estas cosas, es precisamente Luis. Entonces, al final va a hacer algunas intervenciones que pues van a enriquecer esta parte de la conferencia. Entonces, ese es nuestro propósito. Agradezco nuevamente el espacio y el tiempo que ustedes nos brindan para poder compartir, compartir esta información. Y por supuesto, como ha ocurrido en la otra conferencia, pues habrá un espacio también para revisar preguntas, comentarios generales, ¿no? Es importante cuando se abordan este tipo de temas precisar de dónde viene la información. Esta lámina habla justamente de eso, de las referencias que se tomaron para poder construir esta ponencia, y también un curso que por ahí también impartimos, de dónde son esas fuentes de información. Un poco para tratar de orientarlo a usted en dónde buscar, o sea, qué sustenta lo que a continuación vamos a explicar. Entonces, hemos reunido información de 4 grandes fuentes. Primero, bueno, un programa de entrenamiento recibido de forma directa por la FDA. Como lo ven aquí en pantalla, estas son las oficinas del Departamento de Agricultura en Washington. Y bueno, aquí estamos recibiendo una capacitación por oficiales de FDA y de USDA en cómo conducen esos procesos de entrenamiento. Esto fue en el año 2011. Entonces aquí reúnes experiencia, reúnes información y bueno, diferentes personas de diferentes países pues presentes en estas sesiones de entrenamiento de más o menos de un día. También otro tipo de información son fuentes públicas que ha publicado la propia agencia. Vamos a ver un poco lo que es el IOM, Investigation Operation Manual, o el Manual de Investigación, y algunos reglamentos, guías de orientación, etcétera, que vamos a ir poniendo la fuente a pie de página en cada una de las ponencias, de las láminas que vamos a ver. Cuando nos refiramos concretamente a un método, alguna sección de alguna guía, o sea, ustedes van a encontrar a pie de página la fuente. También tuvimos la suerte de que pues, en el desempeño como funcionario del SENACICA, pues una de mis actividades fue también hacer acompañamiento durante inspecciones federales. De hecho, recibí una capacitación, un entrenamiento del SENACICA como inspector federal. Entiendo que ahorita hay conectados colegas del SENACICA que están siguiendo esta transmisión. Entonces, ellos saben perfectamente pues, que dentro de la institución, pues una de las actividades que tienes que hacer en algunos perfiles, pues es desarrollarte como inspector federal. Entonces aquí, pues hubo la experiencia de acompañar a oficiales de la FDA durante procesos de inspección en campos agrícolas mexicanos. Como va a quedar muy claro en esta ponencia, un poco los oficiales que acompañan en estos procesos
son en calidad de observadores, ¿no? No pueden tener mayor participación, solo cuando son inspecciones dirigidas a empresas. Obviamente hay otro tipo de inspecciones, cuando son sospechas de brote, y ahí hay acuerdos de inspecciones conjuntas, donde ahí sí las 12 instituciones, FDA, Senacica o COFEPRIS, pues sí hay un acuerdo y hay una intervención, ¿no? Vamos a precisar esas cosas. Entonces, en eso se basa toda esta información que vamos a revisar. Por supuesto, la última opinión o la última palabra en una inspección, pues la tiene el oficial de la FDA, es el que está, es la autoridad, digamos, esa es la última. Él tiene la última palabra. Lo mismo será en una auditoría, que esa sí es delegada a tercera parte. Entrando en materia, entonces, debemos comenzar revisando que hay dos grandes leyes que están bajo la responsabilidad de la FDA, en el cual sustenta su actuación en materia de inocuidad. No son las únicas, hay otras más. Pero al menos para los temas que vamos a abordar, que es el tema de alimentos, hay dos leyes que están directamente vinculadas, y es la que le da el soporte legal, soporte jurídico, pues a la actuación de la autoridad. Una de estas es la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, que fue creada en 1938, y a lo largo de la historia ha sufrido diversas modificaciones y han actualizado. De hecho, muchas de las cosas que FISMA vino a corregir, ahorita vamos a hablar un poco de FISMA, pues tiene su origen inicial, válgame la redundancia, pues salen de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Es decir, la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, pues le da la autoridad, por ejemplo, a la FDA para hacer inspecciones. Sin embargo, bueno, ese enfoque en la ley pues estaba hasta cierto punto limitado a ciertos aspectos. Y hoy día, FISMA pues viene a fortalecer el concepto de inspección. Lo mismo es en el concepto de auditorías. Entonces, FISMA, que se fue publicada en 2011, pues viene a fortalecer muchas de las capacidades de la agencia. Cuando digo la palabra agencia, me refiero a la institución, a la FDA. Viene a fortalecer muchas capacidades de la agencia, ¿no? Que ya estaban previstas inicialmente en la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, pero que de alguna forma estaban limitadas. Entonces vienen a corregir esas fallas. Entonces, estas leyes particularmente, pues le dan una función central, un objetivo. La razón de ser por el cual se crea esta institución es básicamente para que desarrolle todo un aparato regulatorio, todo un sistema enfocado a proteger la salud pública a través de la regulación de medicamentos, de uso humano, veterinario, vacunas, así como asegurar un abastecimiento de alimentos seguros en este caso, a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay toda una estructura, o sea, la función central de esta institución y algunas otras que están alrededor de ella, pues tiene que ser con la protección a la salud. Las leyes, entonces, las regulaciones van en ese sentido, los controles van en ese sentido. La inspección, digamos, la finalidad que busca es justamente identificar esas instalaciones o esos alimentos que podrían ser dañinos a la salud humana antes de que ingresen al territorio norteamericano. Entonces, todo este arsenal de herramientas administrativas que tienen una base legal en estas leyes, pues están sustentadas en esto. Así, la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, que la tienen aquí en pantalla, pues esta es la ley que le da vida a las funciones centrales de la Food and Drug Administration, o FDA por sus siglas en inglés, y donde particularmente la sección 801 y la 402, pues son las que le dan el soporte legal en este caso a esta institución, a la FDA, para realizar algunas actividades, ¿no? Las inspecciones, requerir registro de instalaciones, el requerir los registros, no admitir, ordenar retiros, la no admisión de productos contaminados, lo que conoce como refusal, o lo que se conoce como import alert, ¿no? Que técnicamente una alerta a la importación es una especie de bloqueo temporal bajo ciertas condiciones. Entonces, todo esto todas estas atribuciones, vamos a llamarla así, vienen de esta ley, que con FISMA solamente vinieron a fortalecerse o vinieron a ampliar su alcance. FISMA entonces incrementa estas capacidades. Que FISMA, acuérdense, fue publicada en el año 2011. Es una ley que son de esas leyes que legalmente se tipifican como leyes complementarias. Es decir, hay una ley base, que es la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos,
que ya establece esas atribuciones y FISMA viene a complementar o a modificar o ampliar esas capacidades que están. Entonces, antes de FISMA, FDA pues tenía ya facultades para establecer regulaciones y lineamientos. Es decir, con la ley de alimentos y medicamentos, pues ya había muchas regulaciones en ciertas industrias, pero no todos los alimentos estaban regulados. Por ejemplo, si ustedes, antes de FISMA, ustedes ya seguramente ya sabían que, por ejemplo, los peces y mariscos ahí estaban regulados. Y otro tipo de industrias, los jugos, etcétera. Ya se les requería, por ejemplo, la implementación de un HACCP. Pero, por ejemplo, la industria de frescos, pues no tenía una regulación en forma, ¿no? Entonces, FISMA, digamos, la base de darle la facultad, ya viene para establecer regulaciones, ya venía con la ley de alimentos, medicamentos y cosméticos, FISMA viene pues a ampliar esta capacidad. Pues hoy día la capacidad de esta institución con FISMA es que amplía estas regulaciones a otros sectores, como la industria de alimentos frescos, ¿no? Hoy sabemos, ahorita vamos a hablar de las regulaciones, un poco de ellas. Sabemos que hay una norma de inocuidad para productos agrícolas frescos que antes no lo había. En las empacadoras, por ejemplo, se tenían que sujetar al reglamento 110, que hasta cierta forma era voluntario, pero hoy día con FISMA, pues se crea un reglamento mucho más poderoso, en el cual incluye a la sección 110, pero le amplía algunas cosas adicionales, ¿no? Que es el reglamento 117. Entonces, con FISMA se vienen a fortalecer esas capacidades. También antes de FISMA, la FDA ya tenía la facultad de inspeccionar a la industria, pero de igual forma, o sea, no estaban cubiertos todos los sectores. Y un poco esa inspección dentro de los Estados Unidos, pues adquiría ese carácter regulatorio. Pero cuando eran fuera, cuando estas se desarrollaban fuera de Estados Unidos en algunas industrias, pues no podían tener tanta fuerza, ¿no? Esas determinaciones como la 483 o algunas otras determinaciones, a lo mejor no tenían todo el soporte legal. Entonces, muchas de esas inspecciones que se hacían antes, pues eran por invitación, eran en plan de cuates, un poco orientativas, excepto cuando había un brote, ¿no? Una investigación, que es cuando ahí, pues, la naturaleza de la investigación, de la inspección era. Y en base a eso, pues, se tomaban algunas decisiones. Hoy día con FISMA, además de mantenerse estas atribuciones, pues hoy día también FDA tiene la autoridad para ordenar un retiro de producto de forma obligatoria, ¿no? Entonces, hasta antes de FISMA, el recall, por ejemplo, el retiro de productos que están en violación a la ley o que tienen potencial de causar un daño a la salud, pues antes de FISMA esos recall eran voluntarios hasta cierto punto, o sea, eran voluntariamente a fuerzas, vamos a llamarlo así, ¿no? Y hoy día la FDA tiene autoridad para accesar a tus registros, digamos, competencia que anteriormente no se tenía, no, al menos no tan clara, no tan visible, al menos no para todo tipo de industrias. Y hoy la FDA pues también se te requiere que renueves tu registro. Acuérdense, la obligación de registrarse en el portal de la FDA viene de la sección 415 de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Pero esos registros eran hasta cierto punto pues permanentes, por llamarlo así, ¿no? Hasta antes de FISMA. Con FISMA pues vienen a hacer esos registros, pues tienen que estarse renovando cada 2 años. Hoy la FDA puede suspender registros de una instalación si advierte que hay un riesgo inminente a la salud y algunas otras o violaciones serias a las regulaciones. Y la FDA en cierto punto, ojo con esta parte, para ciertos alimentos puede pedir una certificación. Vamos a ver más adelante a qué se refieren con esta certificación, porque aquí la auditoría tiene que ver, el tema que vamos a revisar, que es la auditoría regulatoria, tiene que ver con la emisión de un certificado. Vamos a ver ese alcance. Así entonces, con la publicación de la ley FISMA, pues se crearon algunas regulaciones, al menos para nuestras industrias, la industria de alimentos ya sea de consumo fresco o procesados. Así, por ejemplo, derivado de la publicación de esta ley, pues el que el que genera productos agrícolas frescos para consumo fresco dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, y este que está fuera de los Estados Unidos pretende enviarlo para su distribución en ese país, pues está obligado a cumplir con la norma 112. En la misma condición están las empacadoras, procesadoras de alimentos para consumo humano, quienes están obligadas a cumplir con la
CFR 117. En el mismo sentido, la línea transportista pues debe seguir ciertas reglas que están establecidos en esta herramienta. Igual también para productos masivos que tienen un potencial de ser adulterados de forma intencional y que por consecuencia alguien puede verse afectado o una buena parte de la población puede verse afectado en su salud, pues ahí está esta regulación, que es el Reglamento de Estrategias para Mitigar y Proteger a los Alimentos contra la Adulteración Intencional. Está un reglamento también, que fue el que revisamos la conferencia anterior. Vimos un poco cómo este reglamento que le aplica al importador norteamericano, cómo este reglamento va a impactar al proveedor, ¿no? Cómo, en qué dirección estaría afectando. Está también un programa que este no es obligatorio, esto es de los pocos reglamentos que son voluntarios, que es el Programa Voluntario de Importadores Calificados de la FDA. Y está también el reglamento de organismos de tercera parte, que son los 7 reglamentos, pues que de alguna forma están muy relacionados con nuestra industria. Estos que resalto en amarillo, los resalto un poco, también sumar de acreditación de organismos de tercera parte. En estos reglamentos, la auditoría se identifica como una herramienta, y eso ya nos da una perspectiva. Si ustedes ven en la lámina, lo que presentábamos en la lámina anterior, la inspección como tal es una situación que está establecida en la ley y que es aplicable por la agencia, es decir, por las personas que trabajan en la institución. Pero las auditorías es un mecanismo que está previsto en los reglamentos y que ésta puede ser delegado a terceras personas. Y aquí ya nos marca una diferencia entre una inspección y una auditoría. La inspección federal, entonces, vamos a revisar un poco más de ella más adelante, pues es el acto de autoridad, es decir, es la función que la autoridad tiene para cerciorarse de que los distintos eslabones cumplan con la norma que le tocaría cumplir. Y la auditoría, como tal, está prevista por estas normas, por el Foreign Supplier, por el Reglamento de Controles Preventivos, por el Programa Voluntario de Importadores Calificados. La auditoría está prevista por estos reglamentos como una herramienta de evaluación del proveedor. Es decir, algo que la FDA le delega al importador o al responsable o a alguien que está regulado por el Reglamento de Controles Preventivos, pues es la herramienta que FDA le establece bajo ciertas condiciones para evaluar a un proveedor. Y si usted forma parte de un programa voluntario de importador calificado, en ese caso la auditoría es la que va a determinar si usted obtiene una certificación como proveedor confiable. Es decir, aquí con esto ya nos plantean 2 líneas. La auditoría, entonces, se percibe como una herramienta para comprobar que tu proveedor, sobre todo extranjero, en este reglamento, está cumpliendo con la norma. Pero, por ejemplo, puede ser que la auditoría se haga con fines de certificación. Entonces, aquí ya nos plantea 2 variantes, algo que no habíamos visto, al menos no en nuestra industria de alimentos, ¿no? Así entonces es importante que hagamos una diferenciación de conceptos. Mucha gente, y me parece que muchas industrias, están recibiendo información un poco confusa, donde pues mezclan el concepto de inspección y el concepto de auditoría. Me parece que esta línea, esto está tomado también de la misma FDA, de algunos documentos de FDA, que nos permitió hacer un resumen bajo estas características. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una auditoría con respecto a una inspección? Usualmente las auditorías están establecidas en los reglamentos, es decir, lo acabamos de ver hace un momento. O sea, el reglamento de importadores, el reglamento del programa de verificación de proveedores extranjeros, identifica la auditoría in situ como un mecanismo para evaluar a tu proveedor. Es decir, esa actividad está prevista en el reglamento, mientras que la inspección federal está prevista en la ley. ¿Y quién puede realizar esto? Por ejemplo, una auditoría, esta es una función que se le delega a terceras personas. Es decir, quien nos podría venir a auditar es una persona, ya sea física o moral, que reúna un perfil que la misma autoridad, la misma agencia, ha establecido en el propio reglamento. Vamos a ver un poco más adelante el perfil que debe de cubrir este auditor. Mientras que la inspección federal
pues son oficiales de la agencia, de la institución, que tienen un entrenamiento y un perfil especializado, así como un conocimiento sólido en las regulaciones, en las evaluaciones de riesgos. Otra diferencia relevante entre auditoría y una inspección es que la auditoría está enfocada a evaluar un sistema. Es decir, si usted sigue una norma, el esquema que sea, el esquema privado, regulatorio o una norma, usted, al final, si usted aplica controles preventivos, por ejemplo, o se aplica Product Rule, usted, ahí lo que le están describiendo es un sistema. O sea, sume todas esas piezas y al final usted tiene un sistema de inocuidad aplicado a ese lugar. Entonces, una auditoría se enfoca justamente a evaluar ese sistema, es decir, esos procedimientos, esos procesos, esos registros, digamos, para comprobar que efectivamente están alineados a la norma. Pero cuando es una inspección federal, y ojo con esta diferencia de concepto, la inspección federal está a evaluar a la instalación y a todo lo que hay adentro. Es decir, una inspección federal no solamente se va a enfocar en revisión de registros, revisión de procedimientos, sino también tiene como énfasis, como foco central, la identificación de probables riesgos. Es decir, el enfoque de una inspección va orientada a decir qué factores podría tener este lugar donde se genera este alimento o donde se procesa este alimento que puede ser la causa de la contaminación. Entonces, como ven, el análisis de peligro se convierte en una herramienta central en un proceso de una inspección federal, porque en base a eso, la persona que va a evaluar, corre esa inspección, pues va a evaluar si hay esas condiciones de riesgo, si la empresa lo está identificando y lo está valorando, y si se tienen tomadas las medidas que son necesarias para controlar ese riesgo. Entonces, como ves, hay una diferencia bastante clara entre lo que es el enfoque de una inspección federal contra el enfoque de una auditoría. La auditoría va enfocada a ver si cumples o no cumples con los requisitos, si tu sistema de inocuidad está enfocado hacia lo que te dice la norma. Pero el enfoque de una inspección federal está enfocada fuertemente hacia la identificación de las condiciones de riesgo y ver si la empresa está tomando esas medidas. Por eso si ustedes ven una inspección, seguramente ustedes ya habrán tenido algunas experiencias, o algunos de ustedes habrán tenido algunas experiencias, seguramente se dieron cuenta que el oficial que los visitó no llevaba un checklist. Simple y sencillamente llevaba una libreta, llevaba tal vez algunos equipos de medición y empezó a recorrer el campo. Ni siquiera se tomó el tiempo de empezar a revisar bitácoras. Después seguramente, y dependiendo del tipo de instalación, del tipo de inspección que hayan recibido, si el inspector ve a lo largo de un campo de cultivo que hay una serie de condiciones, o por ejemplo visita tu empacadora o tu planta en lo general, visita y se da cuenta que hay una serie de condiciones de riesgo, pues ni siquiera se va a tomar la molestia de empezar a revisar tus papeles. Es decir, a diferencia de una auditoría, que una auditoría pues va mucho sobre los registros, sobre una serie de evidencias, ¿no? Otra diferencia central es que, por ejemplo, derivado de una auditoría, lo que se emite es una opinión técnica. Entonces, por ejemplo, un auditor, seguramente, dependiendo de cuál sea la razón por la cual venga a visitarte, a lo que vendrá es a valorar si pues usted está tomando o está aplicando el reglamento y en base a eso dar una opinión o bien o recomendarlo para una certificación. Vamos a ver un poquito más adelante el alcance de esta palabra, certificación. A diferencia de una inspección que si bien es cierto también hay una opinión técnica, pero lo que se deriva de una inspección es una posible acción regulatoria. ¿Qué significa una acción regulatoria? Una posible sanción, que en la auditoría no se tiene ese alcance. Entonces, cuando tengas una visita de un inspector federal y encuentra que hay fallas en tu sistema, que hay condiciones de riesgo, que pueden o tienen una condición muy probable de que contaminen tu producto, pues de aquí pueden derivarse algunas acciones regulatorias, como el que recibas una carta de advertencia, donde te están señalando una serie de fallas o una serie de posibles violaciones, y que si en caso de que no te puedas defender o no logres defenderte en esta etapa, pues tu empresa, tu instalación sea candidata a una alerta, a un retiro de productos, hasta colocarte en una eventual suspensión. Es decir, el producto que se genera de una auditoría a de una inspección son distintos.
son distintos, ¿no? Entonces aquí también hay otra diferencia enorme, enorme. Ambas son herramientas previstas por la ley, pero cada una tiene un foco distinto. Por lo tanto, seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta que la forma en cómo se abordan pues también es distinta. Las auditorías va enfocada a revisar procedimientos, políticas, registros que tiene la organización. La inspección federal se basa más en la evidencia física, en los controles, en que demuestres que, por ejemplo, si usted dice, me estoy lavando las manos para evitar que mi personal el personal que hace la cosecha o el que hace el proceso de selección de producto no transmita patógenos, tal vez en la auditoría sea suficiente con que lleves un registro donde documentes que todo el mundo se lava las manos, tal vez. Pero en una inspección federal no solamente se van a quedar con que les muestres el registro, sino también podrían pedirte algunas evidencias adicionales en el cual demuestres que además que haces las cosas, demuestres que esa actividad pues, es efectiva, es decir, es una profundidad mucho más amplia. En una auditoría se sigue un listado de verificación, independientemente de los antecedentes. Es decir, una empresa, un productor, un empacador, puede ser sujeto de una auditoría, pues independientemente de sus antecedentes. Eso está previsto en los reglamentos. Sin embargo, cuando estamos frente a una inspección, es porque seguramente ya tienen un antecedente suyo. Es decir, uno de los criterios que se toman para elegir a una instalación que será inspeccionada es porque ya tiene un antecedente. Ya hay cierta información que permite sospechar que algo puede estar sucediendo. Entonces, por favor, compañeros, compañeras, tengan muy claro cuál es el alcance de uno u otro. Porque sobre todo, de pronto hay información muy confusa de que si tú obtienes o te auditas o te evalúas con X o Y esquema que ofrecen adendums, adendum FISMA, pues te darás cuenta que esos adendos sí son útiles, pero solamente para que tú tengas una primera valoración. Pero esas no sustituyen a este tipo de auditorías regulatorias ni a inspecciones FDA, ¿no? que vamos a revisar un poquito más con mayor amplitud. Entonces, entrando en materia y conociendo de dónde viene, ahora sí nos vamos a enfocar pues en las dos herramientas, el proceso de inspección, así como las auditorías. Entonces, en esta primera parte, que son las inspecciones de instalación, pues obviamente como toda acción de gobierno, pues la actuación de un oficial en este caso FDA o del SENACICA o de cualquier otra institución de gobierno no puede ser discrecional. Por lo tanto, los gobiernos lo que hacen, y FDA no es la excepción, es que describe en algunos documentos de referencia cuál es el proceso que debe de seguir. Es decir, lo que conocemos en México como el debido proceso. El debido proceso no es otra cosa más que una metodología que ese oficial está obligado a seguir y en el cual pues va a conducir una actividad y esa actividad se llama inspección. Entonces, FDA publica esa metodología general de inspección en un documento que se llama así, Investigation Operation Manual, y lo va actualizando cada año. Si ustedes abren este manual, pues van a encontrar una serie de componentes, como la autoridad que tiene la FDA, te da toda la fundamentación legal, te dice también los motivos, cuál es el enfoque, cómo se coordinan con los departamentos estatales, o bien si habla de inspecciones foráneas, por ejemplo, el capítulo 5 habla de cómo se establece el proceso de inspección, y particularmente el capítulo 5.1.3 habla cómo se va a dar una metodología para hacer inspección de instalaciones fuera de los Estados Unidos. Seguramente muchos de nosotros ya habremos vivido alguna experiencia de visitas anteriores de la FDA, que insisto, eran un poco más de cuates, más de orientación, más de capacitación, todavía, excepto cuando hay brotes epidémicos, todavía no hemos visto, así al menos que sea algo muy general, experiencia o inspecciones regulatorias, donde como resultado de esa inspección, pues haya una sanción de tipo administrativa. Me parece que en nuestros países, entiendo que hay gente de otros países, de Ecuador, Costa Rica, conectados en esta conferencia. Pero, por ejemplo, seguramente ustedes se habrán dado cuenta que cuando había la visita de un oficial, pues se han emitido alguna serie de recomendaciones, al menos para la industria de alimentos frescos, ¿no? Tal vez alguien que diga peces y mariscos va a decir, oye, espérate, yo recibí una inspección
pues nada amigable, ¿no? A mí vinieron, me evaluaron la norma, el reglamento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la industria de peces y mariscos o los seafood que le llaman, pues ahí sí hay una norma a seguir, una norma que es de cumplimiento obligatoria. Ahí las inspecciones son de esa naturaleza regulatoria. Situación que en los productos agrícolas frescos o mínimamente procesados, al no haber una regulación como tal, pues de cumplimiento obligatorio, pues tanto las inspecciones a lo mejor no adquirían esa. Entonces, ustedes van a ver una serie de documentos publicados por la institución que parten del Investigation Operation Manual, van a ver en el capítulo 5 cómo se establecen esas, y también cómo se dan en el 5.1.3, van a ver cómo se conduce una inspección de instalaciones forales. Y hay algunas otras guías, ¿no?, que pueden encontrar, cómo se da ese viaje internacional, por ejemplo, el Foreign Inspection, cómo se dan esos procesos, y hay guías de orientación. Van a haber muchísima información publicada por la institución, por la agencia, que habla de estos procesos. Así entonces, entrando ya en materia sobre lo que es la inspección, pues vamos a encontrar que existen dos grandes definiciones. Esta la encontramos, la primera definición la encontramos en el IOM, o Investigation Operation Manual, que la define como un examen cuidadoso y crítico, ojo, de una instalación, no de un sistema de inocuidad, sino de una instalación, lo que hay alrededor o dentro de una instalación, para evaluar el grado de cumplimiento con las leyes o bien identificar posibles factores de riesgos de contaminación. Entonces, la inspección federal no tiene por finalidad de evaluar un sistema de inocuidad. Es decir, no van a ver qué tan bien hechos están tus procedimientos, si siguen una estructura, si tus registros están bonitos, o sea, no van a ver esa parte. Van a evaluar si, pues, usted no, o sea, dentro de su instalación, más bien, no existan condiciones o factores de riesgo que tienen una probabilidad de contaminar tu alimento. De nada te sirve que tengas 50 registros de que lavas y desinfectas tus instalaciones, tus pisos y paredes, si cuando en la visita que tengas se darán cuenta que tus pisos están rotos, que tus pisos están cuarteados, que están todos sucios, que la maquinaria está llena de sarro. Aunque tú tengas 200 registros que digas que lavas y desinfectas, pues en ese momento se te vienen abajo porque esa actividad no es creíble por lo que se está viviendo físicamente. Y es ahí donde mucha gente está un poco confundida, porque dicen, oye, pero es que a mí vino y yo tengo 5 certificaciones, ¿cómo es posible que tú me digas que esta certificación no se dio cuenta de esta condición? Entonces, de pronto, esos golpes de realidad que sufres cuando tienes una visita de inspección, ya sea en este caso estamos hablando de FDA, pero también sucede también con la gente de nuestro país, ¿no? Que también de pronto dicen, oye, pero sí está certificado, pero mira, te estoy encontrando estas cosas. Entonces, las inspecciones en el extranjero, pues tienen una particularidad. Es decir, FDA en este instrumento, pues tipifica muy bien, dicen, bueno, si vamos a visitar instalaciones en el extranjero, a lo que vamos es a identificar posibles problemas de inocuidad antes de que esos productos lleguen a los Estados Unidos. Es decir, no vienen a ver, insisto, tu sistema. A lo mejor sí se van a tomar un tiempo para revisarlo, pero una vez que se den cuenta que cuando hacen ese recorrido durante tu instalación encuentra que tú tienes un control, es decir, que se perciben las cosas, que ahí está implementado un buen sistema. Entonces es cuando seguramente se enfocarán hacia tus registros y hacia otras cuestiones, ¿no? Entonces, van a identificar pues algunos problemas de inocuidad antes de que ingresen esos productos, determinar si esa instalación que tiene la obligación de cumplir con un reglamento de inocuidad, ver si se está comentando, y en función de ello tomar decisiones si continuar admitiendo al alimento que sale de esa empresa o simple y sencillamente pues aplican una acción regulatoria. Entonces, seguramente ustedes ya se dieron cuenta entonces que el enfoque de la evaluación de la inspección federal está sobre el recabar hechos, ¿no? Y la evidencia física se convierte en el tema central. Es decir, lo que observen físicamente se convierte en la evidencia central sobre el cual van a tomar decisiones. Ahora, ¿qué empresas pueden ser elegidas? Es decir, ¿qué tan probable es que vayan a tu empresa, a tu instalación? Para esto se publican algunos criterios que lo van a encontrar en este documento, en esta guía de la FDA. Básicamente, cuando se toman decisiones
de qué instalación van a visitar, es porque ya hay una serie de referencias que advierten que esa instalación podría ser de riesgo. Es decir, el concepto de riesgo es el factor o es el elemento bajo el cual determinan si una empresa es visitada, una instalación es visitada o no. Entonces, los riesgos asociados, los riesgos conocidos asociados al alimento, pues pueden ser una causa por la que vaya. Esto sucede mucho cuando hay brotes, cuando hay sospechas de brotes epidémicos, ¿no? De pronto se dan cuenta que de un país y un sector en particular, de pronto se dan cuenta que una empresa en particular, perdón por la referencia continua de la palabra empresa, se dan cuenta que a lo mejor en un lugar hay 30 exportadoras, 30 compañías que exportan, por decir algo, melones, por poner un ejemplo, ¿no? Pero se dan cuenta que una de ellas, pues hay elementos para pensar que el producto que salió de esa una está causando un brote. Y de pronto empiezan a recabar más información y se dan cuenta que otras compañías podrían estar en una condición similar. Entonces, en ese caso, pues ya hay un microorganismo seguramente asociado a ese producto y ya hay un motivo razonable, un motivo bien sustentado para pensar que los productos que salen de esa industria o de ese país en particular o de una región podrían también tener cierta condición de riesgo, además de la empresa que pudo haber ya estado causando. Entonces, esa es una causa. Otra razón puede ser el historial de la instalación. Acuérdense, en frontera pues se hacen una serie de valoraciones donde identifican pues diferentes situaciones. A veces hay problemas de etiquetado, a veces hay problemas de identificación de un patógeno, de un residuo químico, etcétera, etcétera. Una serie de posibles violaciones. Y cada instalación va llevando un historial. Entonces, de pronto hay una matriz de riesgo que se calcula a través de algunos sistemas informáticos y salen algunas compañías que ameritan ser visitadas, ¿no? Para valorar qué puede estar pasando. O bien el rigor y la efectividad del análisis de riesgo y los controles preventivos, es decir, basado en esa matriz de riesgo, basado en esas valoraciones, se dan cuenta que un sector en particular o un grupo de instalaciones en particular, pues de pronto se vuelve en ese foco rojo, porque valoran que ahí podrían haber condiciones, ¿no? O bien si los alimentos son fabricados, procesados, almacenados, digamos que que cumplen con los criterios de la sección 801 de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, o bien si el alimento proviene de lugares que han recibido una certificación basado por ejemplo, en el programa de importador calificado, programa voluntario de importador calificado, también esas se suman a este grupo. Entonces, o cualquier otro criterio que los oficiales que están a cargo de este tema, pues consideren que son necesarios. Entonces, ustedes van a ver, si ustedes resumen esto, es básicamente dos conceptos. Si su instalación tiene un antecedente negativo, basado en quejas, basado en reclamos o identificación de residuos o patógenos, podría ser la causa que podría ser visitada. O a veces también si usted es el principal proveedor de alimentos, de un alimento en particular o de un producto en particular hacia ese país, también puede ser otra causa por la cual su compañía sea visitada. O la otra que se suma es que usted también puede ser sujeto de una inspección si usted cuenta ya con una certificación emitido por un organismo de tercera parte, reconocido por la FDA, y que pues lo identifican a usted como un proveedor confiable. Entonces podría haber ese interés en que un oficial de la FDA, pues pueda visitarlo en este marco, ¿no? Bajo este concepto. Me parece que esta lámina resume la esencia de la inspección. La cita John Adams en diciembre de 1770, dice, los hechos son tercos y cualesquiera que sean nuestros deseos, nuestras inclinaciones o los dictados de nuestras pasiones, no pueden alterar el estado de hechos y pruebas. Es decir, por muchos papeles que usted genere, por mucho que usted diga que tiene un buen sistema de inocuidad, si la evidencia o el hecho que usted tiene en instalación dice lo contrario, pues lo relevante es ese hecho, no lo que está escrito en papeles, procedimientos, documentos. Y es ahí donde nuestra cultura de la inocuidad de papel contrasta o se viene abajo con nuestro concepto o el concepto de una inspección basada en riesgo. Porque nosotros, al menos en México, percibo que también en algunos otros países de Latinoamérica,
creemos que mientras más papeles tengamos, pues resulta que mejor estamos. De pronto la inocuidad la medimos por kilogramos de papel y no precisamente por controles efectivos. Entonces, de pronto una compañía tiene muchos papeles, muchos registros, muchos documentos, pero cuando contrastas con la realidad, pues resulta que la realidad te dicen otras cosas. Entonces, me parece que esta es la esencia central de lo que se busca en una inspección federal, ¿no? Entonces, así, pues si revisamos de manera general cuál es ese proceso, pues vemos que, y hablando concretamente de la metodología, como paso uno, pues la FDA te hace una primera prevaloración, tiene ya presente el historial de tu empresa, de tu establecimiento, si has sido sujeto de alguna sanción, ya sea por la FDA o por el gobierno del país, de un país de origen, ¿no? Por ejemplo, si aquí en México, ya sea Senacica o la FDA te hace una inspección y te documenta condiciones de alto riesgo de un alimento y lo hace público y se lo comunican a la FDA, pues FDA puede tomar como referencia esa información para que también tú puedas ser sujeto de una inspección. Entonces aquí el historial de inspección, el tipo de producto, los resultados del laboratorio, todos estos, los monitoreos que hacen en frontera, todos estos, en esta etapa ellos ya tienen una información preliminar tuya. Ya saben que tú podrías hacer una instalación o tienes una instalación donde el alimento podría resultar contaminado y ser un potencial causante de un brote epidémico. Entonces aquí la FDA ya tiene un historial de la instalación. Después ya viene el proceso específico como tal, ¿no? Te viene una notificación, te llega un formulario como el que ven en pantalla, que se le conocía como la 482, o se le conoce como la 482, y aquí oficialmente pues ya te dicen que ha sido elegido para hacer un proceso de inspección, te hacen una advertencia que si en caso de que usted no esté en condiciones de recibir una inspección, pues que podrían tomarse acciones administrativas derivadas de ella, y así te van haciendo una serie de fundamentación jurídica del por qué o cuál es la base legal bajo el cual ellos sustentan esa eventual visita. Y a la par de este documento te hacen llegar un cuestionario, que es ¿no? Donde te preguntan o que ya sea que ratifiques o que proporciones alguna otra información asociada a tu establecimiento. Aquí te preguntan el nombre de tu compañía, quién eres, dónde estás, qué tipo de productos, en qué periodo, marcas, etcétera, etcétera. En esta fase del proceso es crítica, porque usted aquí tiene 5 días para responder. 5 días. Si usted no lo hace, no lo hiciera en esta fase, entonces, pues simple y sencillamente aquí se puede declarar que usted se está negando a admitir un proceso de inspección y por consecuencia, pues podría haber, en este punto, lo colocarían en una alerta a la importación por rehusarse a atender una inspección de la FDA. Pero vamos a suponer que usted cumplió con esta fase, ahora viene una segunda etapa. Aquí en esta segunda notificación te viene un correo. Te llega un correo donde ya te asignan el nombre de un oficial, te dicen que va tal persona, que es el que ha sido asignado, etcétera, etcétera. Y en ese caso, pues ese oficial te puede hacer llegar un segundo formulario, ¿no? Donde diga quién eres, aquí declaras qué personas van a atender, te dicen quién es el Food Safety Manager. El Food Safety Manager es, por ejemplo, ellos utilizan un lenguaje, el Food Safety Manager. Si lo traduces al reglamento, ese sería el PCQI, si hablamos de una empacadora, o la persona que toma las decisiones de inocuidad en campo, ¿no? Entonces, al final hay un líder ahí. Como quieras llamarles, PCQI, persona calificada, como que en este punto ellos no se ocupan en eso, ¿no? Si tú dices, a ver, tú declaraste que fulanito de tal es el Food Safety Manager, y dime las funciones de ese Food Safety Manager, y demuéstrame que está calificado. Y ahí es posible que te pidan una copia de tu certificado. Si tú dices, es que yo tomé el curso de controles preventivos, te va a decir, bueno, dame una copia de eso. Y es posible, si tú dices, mira, yo tomé el curso de la alianza, te van a pedir una copia de eso. O sea, pero no se pelean si tú te llamas PCQI o te llamas, eso es irrelevante. Entonces, en esta parte viene una notificación del nombre del oficial, te piden quién es el equipo que va a atender y te dicen cuál es la función específica que tiene esa persona. Y es aquí donde debemos de tener mucho cuidado a quien involucramos en este proceso de inspección. Porque de pronto, si tú dices, voy a invitar a mi cuate o voy a invitar al presidente municipal de tal lugar porque él quiere estar presente y tú no lo declaraste, pues aquí el oficial se reserva el derecho de decir, ¿sabe qué? Usted me dio una lista de las personas, me dijo qué función tenían
Y bueno, de pronto veo que hay otras personas que no están pues relacionadas o que no identifico qué relación pueda tener con su instalación. Y aquí podría haber pues también una situación. Después ya viene el proceso propiamente del desarrollo en campo de la inspección. Hay una fase desde apertura. En esta fase el oficial asignado se acredita. Obviamente previo a este proceso, pues te llama, ¿no? Te dice, oye, ¿cuáles son los hoteles más cercanos? Etcétera. Convienen una agenda, horarios de entrevista, todo lo que tiene que ver con la parte logística. Después ya cuando llega el momento, pues este señor pide hablar con el representante legal de la empresa o de la instalación y pues a él se le hace la notificación de por qué están ahí, una eventual agenda que podría desarrollarse en esta parte, o sea, hay una entrevista inicial. Y aquí es donde cada uno debe demostrar su personalidad jurídica, es decir, el oficial te va a mostrar su placa, te va a mostrar, posiblemente te dé una tarjeta de presentación, te dice de qué oficina viene, o sea, desarrolla las formalidades. Y del lado de la instalación, pues debe ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Aquí, bueno, estas son las formalidades legales que hay de esto. Y aquí, bueno, usted tiene el derecho a la audiencia, es decir, al tratarse de una herramienta jurídica, usted tiene derecho a defenderse a lo largo de estos procesos. Entonces usted puede decir, bueno, miren, yo quiero conocer por qué ven, por qué vienen, si tienen alguna información, ¿no? O sea, te van a dar mayores elementos, ¿no? Y aquí también te van a dar a conocer el idioma en que se va a conducir la inspección. Acuérdate, es un país extranjero cuya regulación, leyes, etcétera, están en el idioma inglés. Por lo tanto, este oficial seguramente se va a conducir se va a conducir en el idioma inglés, aunque sea alguien de origen latino, pero como se trata de una inspección regulatoria, es decir, viene a evaluar el cumplimiento de una norma, y por ejemplo, una palabra en inglés podría ser mal interpretada o tener un contexto distinto en nuestro idioma español. Entonces, ese oficial no va a correr ese riesgo de que se entienda algo distinto. Entonces, te va a conducir la inspección en inglés. Y por supuesto, aquí usted tiene derecho pues, a contratar a alguien o a apoyarse con alguien que le pueda asistir con el idioma. O si usted habla el idioma, bueno, pues no debe tener problemas. Acuérdese, el inglés es como el español. Allá afuera pueden haber miles de personas que hablan español, o hay miles de personas que hablan español, pero de todos esos no todos entienden el concepto de inocuidad. Seguramente si usted sale ahorita a la calle y le dice al que va pasando en la calle, oiga, ¿y qué entiendes tú por inocuidad? Le va a decir, espérate, ¿de qué me hablas? ¿No? Exactamente es en inglés. No todo el que habla en inglés significa que esté familiarizado con los términos. Por eso usted tiene que prepararse para ese punto. Después viene propiamente el desarrollo de la inspección. Acuérdese, él viene a recabar evidencias, a recabar hechos, viene a recabar información que le permita valorar las condiciones bajo las cuales usted genera el alimento y en base a eso pues va tomando notas. Él va documentando las observaciones, va documentando si usted aplica una acción correctiva, seguramente ahí le va a pedir los registros que usted está generando en el lugar y en el momento en que se ejecuta la actividad. Sigue una ruta. Acuérdese, usted no puede influir sobre la ruta que sigue el oficial, porque si tratan o se identifican que usted está tratando de modificar la ruta que va a seguir ese oficial, puede interpretarse como una interferencia en su proceso. Y bueno, él va a recurrir a muchas cosas, como el tocar, oler, revisar, observar. Estas son láminas de la FDA, justamente en un programa internacional de entrenamiento que tiene, ¿no? Donde te plantean ese tipo de situaciones. Entonces, después ya viene una etapa de sesión de cierre, donde se va a hacer una relatoría de los distintos hallazgos que se encontraron. Y bueno, aquí esto es lo que se conoce como 483. En la industria de alimentos frescos, al menos yo no recuerdo haber visto en México una 483, salvo excepto ciertas condiciones. Pero como una 483, que es una especie de acta administrativa, yo pocas veces vi esto. Casi siempre eran recomendaciones. Si bien se levantaban estos formatos, pues no se quedaban digamos, en la compañía, o muchas veces ni siquiera se levantaban 483, ¿no? Más que una serie de observaciones. Es posible que esto haya ocurrido por esas debilidades jurídicas que podrían haber, ¿no? Porque estaban actuando extraterritorialmente antes de FISMA. Ahora con FISMA hay que tener mucho cuidado, porque la 483 se puede emitir fuera de los Estados Unidos y aplicar una serie de sanciones.
Y en el caso de campos agrícolas, hablando ya concretamente de productos agrícolas frescos, pues habilitaron un nuevo formulario, ¿no? Donde, que es el que tienen en pantalla, y aquí se pueden hacer las relatorías de los hechos que encontraron. Acuérdese, este instrumento no es la determinación como tal de que serás o no sancionado. Aquí solamente estamos hablando de una relatoría de los hallazgos que este oficial encontró y el cual tiene evidencia. Es decir, él dice, usted no está llevando a cabo un programa de higiene apropiado porque, etcétera, y te va a describir. Y él significa, si ya lo declaró es porque tiene la evidencia. Pero aún así, aunque esté declarado en este formulario, en la 483, pues no significa que ya usted va a ser sancionado, sino que ese documento va a ser enviado a un área, digamos, de otras características, donde intervienen un poco personas con un perfil, pues, de abogado, perfil técnico, y donde van a revisar esa evidencia que recabó ese oficial, el que fue a campo, van a recabar esa evidencia y van a valorar si se trata de una violación o no. Y basado en eso, pues van a tomar decisiones. Y aquí donde también viene la nomenclatura. Este oficial, basado en esta información, va a generar un reporte escrito. Y en ese reporte escrito, y ya una vez que se han tomado decisiones, pues ustedes pues se van a dar cuenta que hay distintos, digamos, un lenguaje mediante el cual van a clasificar, hay un lenguaje distinto mediante el cual van a clasificar los posibles hallazgos. Un no action indicate es cuando no hay una violación relevante. Es decir, cuando se tratan solamente de fallas menores que ni representan una violación a la norma, ni representan una condición de riesgo. Entonces, en ese caso se tipifican como de color verde. Entonces, puede ser que ustedes vamos a ver dónde pueden consultar esta información. Pues ahí ustedes van a ver que, pues ahí dicen, esta empresa fue inspeccionada y van a ver una banda verde. Significa que a esa empresa no le encontraron mayor situación, ¿no? O se le encontró alguna actividad que deba corregir. En eso normalmente hay un tiempo, hay una conveniencia de tiempo, de en cuánto tiempo podría solventarse, pero eso no te va a llevar a ninguna acción administrativa. Está otro grupo que le llaman las Voluntary Action Indicate, que es cuando sí encuentran una falla o un control que necesita ser aplicado o que se encontraron condiciones objetables, pero que no justifican propiamente una acción. Es decir, pueden encontrarte una falla, a lo mejor de documentos, a lo mejor que podría presuponer un posible no cumplimiento con la norma, pero que eso no es determinante, es decir, no es esencial. Que sí, es una violación, pero no es esencial hasta cierto punto, ¿no? Entonces aquí también es cuando te van a tipificar como una voluntary action indicate o una acción voluntaria, y donde usted también debe enviar acciones correctivas, enviar evidencia de que corrigió esa falla, y eso en los reportes va a aparecer como una condición amarilla. Las complicadas son las Official Action Indicate, ¿no? Ahí sí habla de una violación flagrante a la ley o al reglamento, es decir, se dan cuenta que usted no está aplicando el reglamento, o se dan cuenta que usted pues trata de simular la implementación de un reglamento, porque sus papeles dicen una cosa, pero lo que se observa físicamente es otra, o bien encuentran una condición de alto grado de suciedad o una condición insalubre, pues eso te va a llevar a una Official Action Indicate. Y aquí no hay negociación. Esto se tipifica de color rojo y como consecuencia pues vendrá seguramente una acción administrativa. Entonces, esta información, insisto, se procesa, se revisa y se toma la decisión, ¿no? Entonces, lo que se documenta en la 483, pues esto parece que será un área distinta, donde será revisada y ellos son los que van a tomar la decisión si se va a emitir una carta de advertencia, donde le van a avisar a ustedes, ¿sabe qué? En la inspección realizada en tal fecha, encontramos estas fallas que son relevantes y se la van a enumerar. Entonces ahí, pues usted ya significa, cuando ya le llega una warning letter o una carta de advertencia, significa que su compañía ya está en problemas, que ya fue emplazada, que ya le observaron fallas graves y que ya fue emplazada para resolverlo. Y que si usted no se defiende o no actúa en consecuencia, pues vendrán sanciones mayores. Entonces, acuérdense, ellos lo que están haciendo es aplicar el capítulo 21
la sección 402 de la Ley de Alimentos y Cosméticos, que dice que si los alimentos son producidos, empacados o procesados bajo condiciones insalubres, pues estos alimentos no deben ser admitidos al territorio norteamericano. Aquí tienen en pantalla una breve, perdón, es la sección 801 de la Ley de Alimentos y Medicamentos, donde hay esta declaratoria. Entonces significa que lo que le viene es una alerta, al menos de entrada. Y podría darse el caso de que si advierte que hay producto presente en el mercado norteamericano que todavía está disponible, podrían tal vez ordenarle un retiro. Podrían, es decir, son presunciones de mi parte, ¿no? Pero basados en esto, en esta ley. Entonces, el hecho de que usted no entienda una auditoría, una inspección federal, pues simple y sencillamente su compañía puede estar en una alerta a la importación, que es la 9932, que es rechazar. O bien puede ser, si ocurre el proceso de inspección, pero se dan cuenta que usted no está cumpliendo con las regulaciones o le encuentran condiciones de alto riesgo dentro de su instalación, pues podría pensarse o podría tipificarse como producir bajo condiciones insalubres. Casi siempre la determinación o se colocan en esta lista de producir bajo condiciones insalubres cuando una compañía está involucrada en una alerta, en un brote epidémico. Es decir, de pronto hay sospecha de un brote epidémico asociado a un alimento, viene la investigación y derivado de esa investigación van a las distintas compañías que forman parte de ese sector que produce ese alimento y dependiendo de lo que encuentren podrían estar aquí. Casi siempre las compañías que están en el alerta por producir bajo condiciones insalubres se asocian más a brotes epidémicos. Pero hoy lo que se describe en el IOM, en el Investigation Operation Manual, significa que no necesariamente puede ser causante de un brote epidémico. Basta con que vengan a tu empacadora o a tu procesadora y encuentran que fallas graves, ya sea de cumplimiento con la norma o que tienes una condición pues, de alto grado de suciedad. Entonces también tu compañía, aunque no esté involucrada en un brote epidémico, pero derivado de una inspección podría estar en esta lista. ¿Dónde puedo conocer esas empresas? Hay dos grandes, ¿dónde puedo conocer a quién han inspeccionado, qué tipo de observaciones le han hecho? Hay varios documentos, pero le voy a mostrar o le muestro en pantalla dos de los más relevantes. Uno es el dashboard. Es el dashboard. Si usted le da clic aquí, lo va a llevar a la página de la FDA, donde usted va a seleccionar la pestaña de compliance y ahí se va a derivar la sección de inspecciones. Y aquí usted va haciendo una selección, por ejemplo, dice, ¿de qué año? Vamos a poner 2020. ¿Qué tipo de productos? Alimentos. El origen, ya sea si es, ahí le van a aparecer dos pestañas, Domestic o Foreign. Domestic si es una compañía en Estados Unidos, o Foreign si se trata de una compañía fuera de los Estados Unidos. Y el país, aquí por ejemplo yo elegí México, o sea es Foreign, y seleccioné las empresas inspeccionadas en 2020 con México. Entonces aquí te aparece el nombre de la compañía, quién fue, de dónde, qué fue la oficina que hizo la inspección, la fecha, y una especie de solamente de declaración muy general, cuál es la falla. Si usted le sigue bajando a esta página, va a encontrar una segunda pestaña en la parte de abajo donde ahí le dicen a esta compañía le encontré estas violaciones. Entonces, esa es una forma donde usted puede conocer un poco más de qué compañía ha sido inspeccionada y es información pública, ¿no? Entonces, nadie debe sentirse aludido porque si usted se da cuenta que su vecino fue inspeccionado o el cliente de su vecino fue inspeccionado y le fue mal, pues no tiene por qué sentirse aludido. O sea, es información pública que es precisamente para eso, ¿no? Y otra es la Citation Inspection, Inspection Citation. Esta es una base de datos en Excel, que aquí ya tienen la cita. Aquí está este documento, es en un formato en Excel, donde usted le da clic y le descarga toda la base de datos. Son muchas compañías que van a aparecer en este listado y es aquí donde pues, se dará cuenta quién fue inspeccionado y qué fue lo que le encontraron. ¿No? Entonces, esas son las dos grandes fuentes de información y esas son las generalidades de la inspección. Seguramente mi colega y amigo Luis Chavarría seguramente hablará un poco o hará algunas precisiones más adelante. O Luis, o no sé si me escuchas, quisieras hacerlo en este momento. Hola Miguel, ¿me escuchas? Sí, perfectamente bien. Ok, gracias. Pues gracias por la confianza, la invitación y sí, por supuesto, aquí estoy para respaldar mucha de la información que nos diste, está muy precisada,
Veo que ya has estado muy involucrado con la FDA a través de los años, pero pues sí, sí, se presentan algunas preguntas, comentarios, con todo gusto. De acuerdo, Luis. Entonces, sí, entonces al final dejamos que el moderador de esta ponencia, nuestros amigos de Eleven Rivers, hagan el planteamiento y ahí vamos atendiendo cada una de las preguntas, ¿no? Ok, continuamos. La otra herramienta que también está prevista en la ley son las auditorías. Hablar de auditorías, al menos para la industria de alimentos, es poco común. Al menos yo no sé si alguno de ustedes identifiquen o haya sido objeto de una auditoría regulatoria en materia de inocuidad. Hablando concretamente de estas normas que se han derivado del FISMA o tal vez de la Ley de Alimentos y Medicamentos. Al menos para mí es un tema del cual he tenido contacto desde hace un año, en el cual hemos profundizado. He estado presente en algunas auditorías y he visto un poco cómo se han desarrollado. Voy a compartir a través de esta sección de la ponencia, pues un poco de esas generalidades, de quién puede ser auditado, cuál es la base legal de una auditoría, qué tipo de instalación puede ser auditada, quién puede ir a conducirte una auditoría y cuáles son las consecuencias que puede haber después de una auditoría. Primero, bueno, lo veíamos hace un rato en la introducción de esta ponencia, en la parte inicial, veíamos que la auditoría es una herramienta prevista, es una herramienta de verificación que está prevista en las regulaciones. De entrada hay 3 reglamentos que la solicitan de forma directa. El reglamento de controles preventivos en la subparte G, particularmente el requisito 117.410 y el 117.400, la auditoría es una herramienta para la aprobación de proveedores de la cadena de suministro. Es decir, imagínense una compañía, es un ejemplo solamente, imagínense una compañía en los Estados Unidos que se dedica a la producción de mango picado o mango deshidratado, por poner un ejemplo. Pero resulta que el mango se lo compra a empacadoras mexicanas y a productores mexicanos. Y también trae de otros países. Entonces, esta compañía deshidratadora de mangos en los Estados Unidos, pues necesita asegurarse que quienes le abastecen la materia prima, ya sea la empacadora y el agricultor, pues digamos son los integrantes de esa cadena de suministro. Entonces, de entrada, esa compañía deshidratadora está obligada de entrada a cumplir con la norma de controles preventivos para alimentos de consumo humano. Pero en la sección G de ese reglamento dice que tiene que aprobar a sus proveedores. Y la aprobación y la evaluación y la revisión de su desempeño, pues una de las posibilidades es que tenga que hacerle una auditoría. Como verán, y ustedes recordarán la conferencia anterior, la gente que tuvo la oportunidad de seguirla, pues habrá dado cuenta que, pues antes de aprobar a un proveedor, pues tú tienes que evaluar su desempeño. Y ya cuando aprobaste a ese proveedor, pues una de las opciones, tú tienes que hacerle una verificación. Y el reglamento te dice, mira, si la materia prima que te están suministrando puede contener un patógeno o algún peligro que puede ocasionar consecuencias serias a la salud o la muerte, entonces a esa persona lo tienes que auditar una vez al año. Entonces, este reglamento, pues en ese contexto te pide que puedas desarrollar una auditoría. Entonces, puede ser que alguien, hablando concretamente del ejemplo del mango, pero esto puede ser en aguacates, puede ser en cualquier otro cultivo, en otro alimento, perdón, pues pueda de pronto recibir una auditoría por esa persona en los Estados Unidos que está siendo usuario de su producto. Otro de los reglamentos que también te requieren una auditoría es el reglamento del Foreign Supply Verification Program, que es lo que vimos ayer. Particularmente en la sección 1506, habla también de las actividades de verificación de proveedores. Entonces también la audito es muy similar al reglamento de controles preventivos. De hecho, son la misma definición de auditoría, el mismo enfoque. Igual también cuando un importador norteamericano, acuérdate que ese importador no empaca, no procesa, es solamente un distribuidor, pero él está obligado a desarrollar un programa de verificación de proveedores extranjeros, pues este señor te va una vez que ya te hizo una evaluación, ya formas parte de su padrón de proveedores aprobados,
Pero si también te está comprando o está importando un alimento que puede estar asociado a un contaminante peligroso, pues este señor te puede pedir también o te va a enviar a un auditor a que te desarrolle este proceso. Entonces, la auditoría también te puede venir por el importador. Como ves, el controles preventivos es la instalación. Si tú se lo vendes a una instalación donde pues esa otra instalación está haciendo un empacado o un procesamiento. Pero también puede ser una auditoría te llegue por el lado de que tu importador, basado en cierta valoración del riesgo, pues necesita saber que tú estás aplicando los controles que te ha establecido. O bien, otro escenario de la auditoría es cuando tu importador dice, yo quiero que mis proveedores estén certificados. Entonces, él va a seguir el reglamento del programa voluntario de importador calificado. Entonces, este señor, este importador, que se está pegando a este reglamento, pues va a requerir que quien le abastezca los productos, la materia prima, en este caso, los productos agrícolas, si es que acotando a este grupo, pues te va a pedir que un organismo de tercera parte, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, que está reconocido o está aprobado en base a la subparte M, te corra una auditoría para ver si estás cumpliendo con la regulación que te toca. Y en función de ello se va a determinar si cumples o no con una certificación, si te emite o no un certificado. Haciendo un resumen, como ves en esta primera etapa, o sea, la auditoría te puede venir por dos razones. La primera, ya sea porque tu cliente o tu importador te la solicita en función del riesgo que valore. Y el producto que se obtiene es que tú sigas siendo parte de ese proveedor, es decir, que te ganes el voto de confianza de ese como proveedor. Ese es un primer alcance de la auditoría. Pero también la auditoría te puede venir en el marco del programa voluntario de importador calificado, donde aquí lo que te van a dar es un dictamen de opinión, es decir, una especie de certificado que vamos a ver. Entonces, de entrada vamos a ver que los distintos reglamentos, me voy a revisar, estos dos tienen una definición de auditoría que de alguna forma es ligeramente distinta a la que te establece en este reglamento. Entonces, así, el primer grupo, o sea, el reglamento de controles preventivos y el del Foreign Supply Verification Program, determinan o definen a una auditoría que es un examen sistemático, independiente y documentado a través de la observación, la investigación, la revisión de registros, discusiones con empleados, toma de muestras, etcétera, para evaluar los procesos y los procedimientos de inocuidad alimentaria. Es decir, a lo que vienen es a revisar tu sistema, el cómo estás documentando todo tu plan de inocuidad. Entonces, mucho de esto, ya sea la auditoría que te viene por el importador o por tu cliente que está reprocesando la materia prima que tú le estás enviando, o sea, ellos te pueden ordenar una auditoría para ver si estás aplicando todos los controles que establecen en la norma. Entonces, pero a diferencia de la inspección, que a lo mejor no van a ampliar un poquito más. O podría ser que algún inspector, por su experiencia, por su entrenamiento, podría incluir algo más, ¿no? Pero cuando revisas la palabra auditoría en el marco del reglamento de importador, en el marco del reglamento de organismos de tercera parte y el programa voluntario de importador calificado, la palabra auditoría significa un examen sistemático y funcionalmente independiente de una entidad elegible. Una entidad elegible es una empacadora o un campo de cultivo o una procesadora de alimentos que decidió de forma voluntaria incorporarse al programa de voluntario de importador calificado. Es decir, tu importador en los Estados Unidos dice, oiga, yo le voy a comprar a aquellas empresas que estén certificadas en base a este reglamento. Entonces ese importador te va a decir, a ver, si usted me abastece a mí, usted va a ser auditado en este parámetro. Entonces aquí puede ser que venga un organismo de tercera parte, que ese organismo de tercera parte a su vez está regido por un reglamento que se describe en la subparte M de la ley, a desarrollarte una auditoría. Entonces, como resultado de esa auditoría te van a expedir un certificado que no es como los que conocemos nosotros, ¿no? Que nos emiten los esquemas privados. Aquí más bien estamos hablando de un dictamen, de un documento donde dice usted cumple o no cumple con tal regulación. Entonces, ojo con esta parte. Entonces, son las dos vertientes que usted puede tener. Así entonces,
¿qué instalaciones pueden ser elegibles? Es decir, usted, tal vez una de las grandes preguntas que se haga en este momento es decir, entonces yo, ¿cómo puedo saber si puedo ser sujeto de una auditoría? Entonces, si usted suministra alimentos y que esos alimentos están asociados a que fueron causantes de brotes epidémicos o simple y sencillamente le han documentado un historial de presencia de patógenos que tienen una probabilidad alta de ser causante de afectaciones a la salud, pues, por ejemplo, si usted produce espinacas, si usted produce melones, si usted produce papayas o pepinos o cilantros, podría ser sujeto de una auditoría, ya sea por su cliente, si su cliente reempaca en los Estados Unidos o reprocesa, pues él, al estar obligados en controles preventivos, pues entonces él va a ordenar hacerle una auditoría para dar cumplimiento a la sección G del reglamento de controles preventivos. Pero si usted, por ejemplo, su cliente ya no reempaca, ya no reprocesa, sino más bien es su importador el que hace posible y su importador está obligado a cumplir con el reglamento de Foreign Supply, pues es su importador el que puede ordenarle una visita. Entonces, coinciden en ese mismo criterio, de que si usted está suministrando a cualquiera de estas dos personas, está suministrando un alimento que puede estar asociado a un peligro que puede ocasionar consecuencias serias a la salud, en ese caso usted podría ser sujeto de una inspección regulatoria. Entonces, la misma FDA tiene una lámina por ahí que rescatamos de una conferencia en el Foro de Alimentos Sanos que se dio aquí en México, pues te va dando la pauta. Dice, mira, si tú formas parte del programa de verificación de importador calificado, pues aquí acuérdate que el proveedor tiene que estar certificado. Y para que esté certificado tiene que correr una auditoría. Y esas auditorías la tienen que hacer auditores o evaluadores externos acreditados por FDA o que cumplan con la norma. Entonces ahorita vamos a ver esa parte. Entonces aquí se van a requerir a las certificaciones que está prevista en la sección 303 de la Ley de Alimentos. Pero también dicen, bueno, puede ser que también en el marco del programa de verificación de proveedores extranjeros, Foreign Supply Verification Program, ellos también puedan correrte una auditoría con fines de valor. Entonces, la misma FDA te va publicando en qué condiciones podría darte o hacerte una visita. Ahora, aquí también es importante que veamos, que hagamos una diferencia en que hay dos variantes de auditoría. La auditoría consultiva, esto lo van a encontrar en el reglamento de organismos de tercera parte, que aquí tienen la página. Y prevén dos tipos de auditoría, la auditoría consultiva y la auditoría regulatoria. Si lo trasladamos estos a los esquemas de certificación, la auditoría consultiva sería más o menos parecido como la auditoría interna. Es decir, te la puedes hacer tú o te la puede hacer alguien que tenga conocimientos de la regulación y que conozca sobre auditorías. Entonces, en la auditoría consultiva, digamos, el organismo o el auditor, el organismo de tercera parte o el auditor, te va a venir a evaluar si usted está cumpliendo con los requisitos de inocuidad alimentaria que está establecido la FDA. Estos son solamente para fines internos, es decir, para que tú te evalúes y puedas saber qué tanto estás cumpliendo con la regulación que estás obligado a cumplir. Esto se supone que debe ser parte o como una parte de preparación a una auditoría regulatoria. Entonces, en este punto, es lo equivalente, es una especie de auditoría interna donde usted se evalúa qué tanto está cumpliendo con la norma. Y es aquí donde usted puede recurrir a un organismo de tercera parte, o si usted tiene dentro de su instalación a alguien que cumpla con el perfil, que ahorita vamos a ver, pues ese alguien lo puede desarrollar. Está también, y el segundo grupo son las auditorías regulatorias. Es decir, esto sí ya te lo hace un organismo de certificación, que por supuesto tiene que estar acreditado. En la página de FDA, si ustedes se meten a este link, ustedes van a encontrar pues que hay una serie de organismos, estas entidades que acreditan y a su vez esas entidades a su vez reconocen o aprueban a organismos de tercera parte. Acuérdese, un organismo de tercera parte es aprobado para una norma o un grupo de normas. No todos los organismos están autorizados para todas las normas. Entonces, si usted va a recurrir a un organismo de tercera parte, pues tiene que asegurarse primero que esté aprobado para la norma en específica que usted necesita. Entonces, en esta auditoría regulatoria, ahí sí, ya es evaluar, es visitarte con la finalidad de que comprobar que usted está cumpliendo con la norma que le tocaría cumplir. Entonces, aquí, en base a eso, pues se determina la elegibilidad de certificación.
Ahora, mucho se habla de certificación. De hecho, hemos visto a la misma FDA o a mucha gente hablando de que la ley FISMA prevé la certificación. La ley habla, define, y textualmente pongo lo que dice la ley. Dice, una certificación expedida de conformidad concerniente a la acreditación de organismos también es conocido como auditores. Perdón. Y una certificación, ojo con esta palabra, es un testimonio. Es decir, no te van a dar un papel que diga certificado, no. Es un testimonio, es una especie de opinión, lo que en México conocemos como dictámenes de opinión. Entonces, mucho del desempeño de los organismos de tercera parte o de los auditores se parece mucho a las unidades de verificación que tenemos en México. Es decir, las unidades de verificación, acuérdense que son coadyuvantes del gobierno, van a evaluar el cumplimiento de una norma y en base a eso, una norma oficial mexicana, hablando concretamente de México, y en base a eso te dan una opinión, te dan un dictamen de opinión. Es exactamente en la misma condición como FDA se pronuncia, ¿no? Te dicen que es una certificación, que es un certificado de instalaciones, es un testimonio expedido para los fines de la sección 801 y 806 de la Ley de Alimentos por un organismo certificador acreditado, después de conducir una auditoría regulatoria. Es decir, otra vez, no vas a tener un papel grandote que diga certificado de tal, sino vas a tener una especie de acta donde un organismo de tercera parte te diga cumples o no cumples con la regulación que te tocaría cumplir. Entonces, a ese es el alcance o ese es el enfoque de la regulación, de la palabra certificación. ¿Quién puede conducir una auditoría? De entrada, tanto la norma de controles preventivos como el reglamento del Foreign Supplier dice que estas auditorías pueden ser conducidas por un auditor calificado. Y al auditor calificado lo define como aquella persona que tuvo conocimientos especializados técnicos mediante educación, capacitación y experiencia para realizar auditorías. Entonces te dicen, alguien preparado, alguien con experiencia en el tema de auditorías. Entonces, obviamente cuando hablas de auditoría, pues son dos campos, ¿no? La primera es que tú puedas desarrollar esa metodología de auditoría. Y segundo, que conozcas la materia a evaluar. Tú puedes tener un fuerte conocimiento en métodos de auditoría, pero no conoces la norma, o sea, la materia, el objeto de la evaluación. Por lo tanto, difícilmente podrías correr una auditoría. Entonces, la misma norma te dice, mira, ¿quiénes pueden ser ejemplos? Primero, un empleado gubernamental de la FDA, es decir, alguien que trabajó en la FDA, por ejemplo, Luis, con 30 años en la FDA, Luis perfectamente puede ser un auditor calificado. O bien, dice también un empleado de gobiernos extranjeros, por ejemplo, alguien que trabajó en el Senacica o alguien que trabajó en Cofepris, etcétera, puede ser alguien que estuvo vinculado de forma directa con el tema de inocuidad, él puede ser un auditor calificado, siempre y cuando conozca también la materia, conozca la norma. Pero también te dicen, puede ser una agencia de auditoría u organismo de certificación según el reglamento, siempre y cuando cumpla con la subparte M. Si tú vas a la subparte M, que es esta, habla de organismos de tercera parte que cumplen con esta referencia. Entonces, un organismo de tercera parte pues debe de tener toda una metodología, toda una estructura, recursos, personas capacitadas. Es decir, cómo funciona un organismo de certificación, obviamente previamente acreditado en la norma en específico. Entonces, pueden ser dos personas. Esto, por favor, tómenlo también. De pronto, muchos compañeros dicen, oye, entonces, ¿quién el único que me puede hacer una auditoría? Ya sea una auditoría prevista en la regulación, ¿es un organismo de tercera parte? La respuesta es no. O sea, excepto solamente en el programa voluntario de importador calificado, porque ahí en el programa de voluntario de importador calificado, ahí solamente se reconocen a los organismos de tercera parte. Pero en la norma de controles preventivos y en la norma del Foreign Supplier te dan estas opciones. Te dicen, puede ser una persona que haya trabajado en el gobierno, que siempre y cuando demuestre que está calificado, es decir, que sabe auditar y además que conoce la materia. O bien puede ser un organismo de tercera parte. Entonces aquí en estas normas son las dos alternativas, ¿no? En ambos casos, pues necesitas evaluar si esas personas son competentes, si te dan el perfil. Recuerden que la FDA ya publicó algunas herramientas que bajo el cual van a conducirse estas auditorías y por supuesto demostrar que no se tiene conflicto de interés, que el resultado no puede ser presionado o no puede ser contratado directamente por el proveedor. Es decir, hay una serie de consideraciones que deben tomar en cuenta para poderse desarrollar. Entonces,
si usted quiere desarrollar una auditoría de un proveedor basado en los términos de esta regulación, pues de entrada usted tiene que entrarle al inglés, ¿no? Al inglés, revisar los requisitos, redactar los informes de preferencia en el inglés, para que si esto van a caer o van a ir a un importador o van a ser parte de un archivo de tu empacado, de la persona que te compra productos y que a su vez va a reempacar o va a reprocesar, pues entonces ellos puedan leer estos documentos. Entonces aquí ustedes pueden ver esta información, estas consideraciones en esta. Entonces, acuérdense que el auditor o un común denominador que tienen estos auditores, ya sea que viene en el marco del programa de importador calificado o viene en el marco del foreign supplier, ellos van a enfocar su evaluación a la entidad que controla el peligro. Es decir, si usted, por ejemplo, usted es empacador de tomates, un ejemplo que hemos estado mencionando mucho. Usted le suministra hay un importador en Estados Unidos que hace el proceso de distribución. Entonces, sin embargo, usted como empacador, pues simple y sencillamente no, lo único que hace es comprar la fruta, seleccionarla, empacarla y colocarla en un producto, en un recipiente y lo envía. Realmente usted no está controlando el peligro. O sea, usted no es la entidad que controla el peligro, sino quien pudiera controlar un peligro asociado a plaguicidas o posiblemente prevenir la llegada de un patógeno que podría llegar por el agua, etcétera, etcétera, pues ese va a ser su agricultor. Entonces, es aquí donde los agricultores que le abastecen a una empacadora, pues dado que ese agricultor es quien realmente puede prevenir o controlar un peligro, podrían verse alcanzados por una auditoría. Entonces, de pronto hay muchas empacadoras que dicen, no, yo con que yo tenga mi expediente y haga esto, para mí es suficiente. La norma dice otra cosa. La norma dice que el enfoque de la auditoría, como también va a ser el enfoque de la inspección, está enfocada sobre aquel que realmente controla el peligro, ¿no? El peligro. Y derivado de esto, pues, de estas verificaciones, de estas auditorías, pues si en la auditoría se encuentran que los resultados no son adecuados, es decir, que no están cumpliendo con la norma, o encuentran condiciones de alto riesgo, pues ya sea ese cliente que le compra el producto o ese importador, pues puede requerir que descontinúen el uso de ese proveedor. Es decir, tanto la inspección como la auditoría que te realicen en el marco de esta regulación, pues te pueden dejar fuera de mercado, hasta que usted solvente este tipo de cosas. Entonces, a manera de reflexión general, acuérdense, las auditorías e inspecciones constituyen dos poderosas herramientas establecidas en la ley para asegurarse que los proveedores dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos estén en cumplimiento con las regulaciones de inocuidad. Entonces, por su naturaleza, ya vimos que muchos tecnicismos aquí, y solo que estamos hablando de aspectos generales. Las inspecciones y auditorías se conducen y se valoran bajo criterios distintos con respecto a lo que conocemos de las auditorías. Por lo tanto, es necesario, compañero o compañera, que usted se prepare en este campo. Usted sepa qué lenguaje se utiliza en una inspección y qué lenguaje se utiliza en una auditoría, cómo se plasman esos documentos, qué criterios se valoran, qué tipo de formatos, qué derechos tiene usted para defenderse. Es necesario, es indispensable que usted se prepare en este campo. Y aquí, pues, de entrada, si usted sola o sola, usted es la persona que está a cargo de la inocuidad en su empresa, en su instalación, y usted sola quiere hacerle frente a una auditoría o a una inspección, de entrada desde ahí ya no es creíble. De entrada, entonces, usted tiene que involucrar a más gente, ¿no? A su equipo de inocuidad y cada una tiene que defender, pues, el tramo que le toca. Entonces, la existencia de personas, el involucramiento de las distintas personas en materia de inocuidad, pues son los sobre el cual se focaliza la auditoría o la inspección. Entonces, de manera general, es eso el material. Aprovecho para invitarlos a un curso que está 25 y 26. Es un curso en línea que justamente Luis va a impartir sobre inspección federal y también de auditoría, donde vamos a ver esos detalles, ¿no? Entonces, es todo el material que tenemos previsto para esta conferencia. Esperemos que les dé un panorama muy general, ¿no? Como ven, hay mucho campo aquí, muchas áreas que hay que revisar con mucho detenimiento y en el cual nadie que podría estar exento de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, daríamos paso en este momento a las preguntas, a los comentarios que ustedes tengan a bien plantear. Hola, buenos días, participantes.
Pues ya vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Aquí abajo está el chat, el botón de preguntas y respuestas. Por ahí me pueden ir mandando lo que le quieran comentar al maestro Miguel Ángel o al biólogo Luis Barría. Aquí ya tengo algunas preguntas. Las voy a ir leyendo. Dice Hipólito Álvarez. Mencionaba durante la presentación el idioma de una inspección de FDA. Al momento de recibir una inspección, esta sea en idioma inglés, ¿la documentación debe ser entregada en caso de ser solicitada en el idioma inglés o no necesariamente? Sí, la inspección sí se conduce en el idioma inglés. De hecho, sobre todo las inspecciones regulatorias. Seguramente algunas de nosotros, algunas de las compañías que ustedes representan, alguna vez recibido una visita y que no necesariamente era regulatoria, sino era una inspección más de naturaleza, de orientación, de inducción, y a veces el oficial pues se prestaba para el idioma inglés, ¿no? Entonces, para el idioma español. Sobre todo enviaban agentes con perfil más latino, etcétera. Entonces, sin embargo, bueno, ya una inspección regulatoria es bajo el idioma inglés. Ahora, los registros. No existe la obligación de presentarlo en el idioma inglés. Sin embargo, esto es solamente una sugerencia. Ayudaría para una mejor comprensión que si usted tiene una versión adicional en el idioma inglés, ayudaría. O sea, es decir, usted no está obligado a tenerlo en el idioma inglés, sus procedimientos, sus registros, porque esas son herramientas suyas. Pero ayudaría el hecho de que usted lo tuviera en inglés en un proceso de inspección para que no hubiera malas interpretaciones. Okay, muchas gracias. También está la opción de levantar la mano si alguien quiere que le abramos el micrófono, pues si tiene algún comentario o una pregunta más extensa. Y aquí tiene también la sección esa de levantar la mano. Dice Nicole Hook. Buenos días. Las distribuidoras podemos generar nuestro propio checklist basado en la FISMA para realizar las verificaciones de proveedores FSBP, o es estrictamente necesario realizar la verificación siguiendo un checklist punto por punto de la sección 1.506, las diferentes subpartes. Primero, qué gusto saludarte, Nicole. Ya tiene algunos años que no había tenido la oportunidad de saludarte. Una pregunta excelente. Mira, la FDA ha publicado algunas herramientas en el reglamento del Foreign Supplier Verification Program. En la parte de recursos, ahí hay unos checklists, los que mostraban en pantalla, pero solamente son esos, recursos de orientación. Por supuesto que usted, mientras se mantenga en el contexto del reglamento, pues usted puede desarrollar o le puede ampliar digamos, algunas cuestiones adicionales al checklist. El checklist, acuérdate, no genera una carga regulatoria. El checklist es solamente una referencia. Es más, seguramente Luis va a decir, oye, espérate, ¿cómo que el checklist? A Luis le hablas de checklist y le da cosquillas, le genera urticaria, porque dicen que, o sea, el checklist es una camisa de fuerza y en una evaluación no puedes tú estar amordazado, tú no puedes estar atado, que es un poco lo que hace el checklist. Entonces, más sin embargo, la FDA lo publica solamente como una referencia. Digamos, yo el único beneficio que le veo a ese checklist es que pues es la norma misma, que lo que hicieron es tomar, pegar y meterla en un cuadrito. Y ahí la fueron seccionando, ¿no? Es todo es lo que tiene ese documento. Pero por supuesto, tú puedes incorporarle nuevas cosas. Lo que no puedes quitarles es tal vez o modificar el reglamento, ni omitir pasos, ¿no? Miguel, si me permites unos comentarios. Sí, con gusto, Luis. Gracias. Estoy completamente de acuerdo que el checklist es nomás un guía, pero lo que va a impresionar más a la FDA va a ser el diseño de su propio programa, que está basado en riesgo, ¿ok? Que los puntos que se enfocan en controlar el riesgo, de identificarlo, controlarlo y prevenirlo, ¿ok? Si gusta agregarle alguna de las cosas de lo que le llamamos el boilerplate, las frases que ya están predesignadas, puede hacerlo, ¿no? Pero entre más se desvíe eso y se concentre en el riesgo, no solamente va a ser más efectivo, ¿ok? No se les olvide,
que el concepto de todo esto es controlar, identificar, controlar y prevenir el riesgo, ¿ok? Ese es el objetivo de este programa. Entre más robusto sea en esos conceptos, mucho mejor va a ser, no solamente para llenar los requisitos regulatorios, sino para defenderse de alguna contaminación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Correcto. Acá, desde casi inicio de la presentación, Marcos Trucios tiene la función de levantar la mano activada. No sé si quiere hacer algún comentario desde el inicio o haya sido por error. Pues ahí nos indica si es así. Un pequeño paréntesis. Por ahí en el chat hace rato les puse mi correo para quien guste tener la presentación. Mándeme un correo técnico01@elevenrivers.org y ahí les compartimos la presentación donde pueden tener acceso a esos enlaces que el maestro estuvo explicando durante la ponencia. Acá, nuevamente, Nicole Hook tiene una segunda pregunta. Dice, ¿puede alguien interno de la distribuidora verificada realizar las verificaciones de proveedores o es obligatorio que sea una persona calificada externa? El tema de conflicto de interés. Sí, mira, en el marco del reglamento Foreign Supplier, sí tiene que ser una persona calificada y sobre todo para que pueda conducirte una auditoría. Y además de que sea una persona calificada, no puede estar sujeto a presiones o a conflicto de intereses. De entrada, entonces, no puede ser alguien que trabaje con el proveedor o que esté relacionado con el proveedor extranjero. Sí, ahí la norma es muy puntual y precisamente te dice que ese auditor o esa persona calificada que va a desarrollarte la auditoría, pues debe de cumplir con ese perfil que hablábamos en la ponencia, de que tiene que ser un auditor que has trabajado con la FDA o con un gobierno extranjero y que además conoce la materia, no conoce la norma a evaluar, pero que no pueda ni que esté pagado por el proveedor, es decir, garantizar esa independencia. Sí, ahí sí hay una puntualización muy, muy relevante. Miguel, ¿puedo hacer un comentario sobre Adelante. Sí, adelante, Luis. En el diseño general de la cadena de autorización y responsabilidad, deben de tener cuidado en quién responde a quién y qué autoridad tengan. Por ejemplo, el que está responsable de calidad, pues no se ve muy bien que responda al director de ventas. ¿Ok? ¿Me explico? La FDA, cuando comienzan a inspeccionar un proceso, quieren ver que el proceso es objetivo, que tiene ciertos pasos que controlan la calidad y que asesoran la calidad y que lo toman en serio, ¿ok? Que no solamente está por tenerlo, porque muy pocas veces impresiona a un inspector de la FDA. Han visto mucho, ¿no? Han visto cientos de procesos. Así que esas impresiones, ellos lo detectan luego, cuando comienzan a examinar la documentación. Si notan que la tienen nada más por tenerla, nada más porque se vea bien, ellos van a detectar eso. Correcto, Luis. Sí, muy, muy serio, muy cierto. La inspección federal, sobre todo la gente que los visita, ¿no? Como tú lo has expresado en muchas ocasiones, son gente que tiene un perfil muy, muy específico y con un nivel muy elevado de entrenamiento. Por lo tanto, el manejo de evidencias, el valorar y darle el peso a las evidencias es una práctica que tienen muy, muy diseñada, ¿no? Muy, muy establecida. Bien, gracias. Dígame. ¿Alguna otra pregunta, Edgar? Sí. Aquí tenemos a Rafaela Gastelum que nos pregunta, ¿una auditoría del FDA puede ser resultado de haber tenido semáforo rojo en la línea al cruzar a Estados Unidos y haber encontrado algo en los análisis hechos a la hortaliza? No, mire, acuérdese que son dos cosas distintas, auditoría e inspección. Auditoría, acuérdate que, Rafael, que esta va a venir más que nada por tu importador o por tu cliente.
o bien si tú formas parte del programa voluntario de importador calificado. En los casos donde si te llegan a detectar un patógeno o un residuo químico cuando estás corriendo el proceso, pues de entrada no la inspección, o sea, ya hubo una inspección seguramente en frontera. Aquí solamente, abriendo un poco más la cancha, hablamos solamente de inspección de instalaciones foráneas, pero la palabra inspección también se hace de los contenedores cuando ingresan. Entonces, si por ejemplo tu empresa o alguna compañía al tratar de ingresar un producto a los Estados Unidos le identificaron algún patógeno, algún residuo plaguicida o simple y sencillamente identificaron una violación, pues puede venir una acción administrativa que puede ser un rechazo o puede ser o involucrarte en una alerta. Pero eso no necesariamente implica una inspección, ¿no? O sea, la inspección obedece más a un historial más que a un evento. O hay otras razones, ¿no? Bien. Luis, ¿gusta hacer comentario? ¿O seguimos? Sí, gracias por la oportunidad. Como dice el maestro de los Santos, es muy preciso. Miren, el proceso de la inspección federal, oficial, tiene un objetivo. Eso es bajo la ley 402, hacer una asesoría de evidencia, si existe evidencia de riesgo, ¿ok? Como ya les había mencionado el maestro, nosotros no, 30 años y nunca usé un checklist, ¿ok? No usamos checklist. Es más, el típico investigador de la FDA odia los checklists, ¿ok? ¿Por qué? Porque están entrenados, enfocados en documentar evidencia que indique que hay riesgo, algún tipo de riesgo, ¿ok? Ya sea tan simple como rotulación por un producto que tiene ingredientes que pueden causar una alergia, o ya sea por un procedimiento que están haciendo que puede introducir riesgos microbiológicos. Pero todo está enfocado en riesgos. Ahora, esto es el peligro, ¿ok? Para su empresa. Y se los voy a plantar muy claramente, ¿ok? El investigador está en su planta por invitación, ¿ok? Por invitación, créanlo o no, invitación de ustedes. Está en territorio mexicano. Él no tiene autoridad bajo la ley, pero está ahí con un propósito y tiene que tener uno mucho cuidado a cuál es ese propósito. El propósito de él es ver, observar y documentar condiciones que pueden causar un riesgo. Pero aquí es donde viene la segunda parte del procedimiento que es tan peligroso. Él no tiene que llegar a un nivel de evidencia absoluto, ¿ok? La ley dice, y si se pone uno a leer toda esa ley, que por supuesto se va a quedar dormido leyendo eso, pero es importante. Hay un concepto ahí que dice apariencias de violaciones, ¿ok? Apariencias. Eso es un nivel mucho más bajo que tiene que llegar él para causar una detención. ¿Me explico? Que él no tiene que documentar absolutamente que existe una condición 100%, como lo tiene que hacer en una inspección doméstica en Estados Unidos. Cuando se trata de una inspección forénea, lo único que tiene que comprobar él es que aquí hay apariencias que puede causar riesgo. ¿Ok? Por eso tiene que tener uno mucho cuidado con lo que dice, con lo que apunta, con lo que enseña para velar por los derechos de su empresa. No se trata de mentir, no. Se trata de ser muy preciso con lo que está contestando.
Gracias. Gracias a usted. Bueno, continuamos con las preguntas. Por acá dice Carmen Berenice Neria. Haber sido objeto de una inspección puede exentarte de presentar una auditoría y viceversa. Maestro, no lo escuchamos, tiene cerrado su micrófono. Sí, perdón, te comentaba que no entendí muy bien la pregunta. No Ok. sé si... Dice, haber sido objeto de una inspección puede exentarte de presentar una auditoría y viceversa. No necesariamente. Es que te digo, las razones de las inspecciones y la auditoría puede ser por causas distintas. Por causas distintas. Luis ha sido muy puntual cuáles son los elementos que motivan a la institución a hacer una inspección y tiene que ver con condiciones de riesgo. Pero puede ser y la auditoría te puede venir porque tu importador, por ejemplo, necesita aprobarte. O sea, son dos motivos distintos. Entonces, no, son excluyentes una de otra. Sí, Luis, si me permiten agregar un comentario a eso. adelante. Como mencionaba el maestro, que hay muchos motivos que causan, y les voy a dar unos rápidamente, ¿eh? Uno es típicamente el plan de trabajo anual, ¿ok? Tan básico y simple como eso, puede ser eso. Otro puede ser una indicación de riesgo del sistema PREDICT, PREDICT. Es un sistema de cómputo que utiliza la FDA en conjunto con el OASIS, que tiene arquitectura abierta de inteligencia. Quiere decir que está obteniendo datos de cada envío que hace su empresa, que si hay problemas con ella. Y cuando va subiendo el nivel de riesgo basado en esos datos que son capturados por el PREDICT, entonces hay probabilidad de que inspeccionen su empresa más rápido. ¿Me explico? Esos Correcto. solamente son dos fuentes que pueden causar que su empresa, pero hay muchas, ¿ok? Hay muchas. Quizás haya un problema nacional con el producto que están produciendo ustedes. Hay muchas fuentes, pero esta es la gran diferencia en cuando califica uno la razón, ¿ok? Si cae una inspección basada en requisitos generales o si cae una inspección basada por una causa, ya es muy diferente, ¿ok? Cuando es causada por una causa, ya van enfocados, muy enfocados en determinar y asesorar ese riesgo que causó ese problema, ¿ok? Las condiciones que probablemente causaron ese problema. Esa es una inspección de causa y todos los demás puede ser por plan de trabajo, por el PREDICT, por Foreign Supplier Verification. Puede ser muchas razones otras, ¿ok? Pero ya les expliqué las dos grandes divisiones, es causa y general. Gracias. Gracias. Acá Lisbeth de los Santos menciona, en el caso de una empacadora de productos agrícolas que está sujeta al reglamento de controles preventivos, ¿también está sujeta a inspección regulatoria como la que controla el peligro? ¿O qué tipo de inspección se realiza? Sí, por supuesto, sí, independientemente del tipo de industria y independientemente de cuál reglamento aplique, pero el solo hecho de estar bajo el control de un reglamento, llámese control preventivo o la norma de inocuidad de productos agrícolas, si está regulada, significa que puede ser inspeccionada. Y sí, efectivamente, un poco del enfoque es, como Luis lo ha externado, está enfocado a ver si realmente estás teniendo los controles apropiados. Por ejemplo, si tú compras frutas y hortalizas y lo empacas, por supuesto que se esperaría que tú tuvieras un control de tus proveedores, tal y como te lo requiere el reglamento de control preventivo. Una empacadora de mangos, por ejemplo, de aguacates, que le compra a muchos agricultores, pues obviamente estaría sujeta a este reglamento de control preventivo. Pero el mismo reglamento te dice que si valoras que hay un peligro que puede venir a través de la materia prima o un insumo, pues necesariamente tienes que establecer controles y la inspección podría alcanzar. La inspección y la auditoría podrían llegar hasta ese punto. Hasta ese punto. Luis. Sí, si me permite agregar,
Muy preciso lo que dijo el maestro, y para agregar unos puntos extra, si aplica algún otro tipo de reglamento a su empresa, recuerden esto, que la FDA va a utilizar aquel reglamento que tenga más diente, con el que puedan morder más fuerte, ¿ok? Quizás su empresa caiga bajo 3, 4 reglamentos, ¿no? Pero ellos, en el procedimiento de tener el producto y desarrollar la evidencia, van a utilizar el reglamento que tenga más diente, ¿ok? Correcto. El de mayor alcance, ¿no? El de mayor peso. Sí, sí. Bueno, pues por cuestiones de tiempo, aquí vamos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, todas estas preguntas que nos están escribiendo a través del chat y de la sección de preguntas y respuestas, se las vamos a llegar a hacer al maestro Miguel Ángel para que nos haga el favor de responderla. Nada más, muchas gracias, maestro Miguel Ángel, biólogo Luis Chavarría. Muchas gracias por la participación. Pues comentarles que los esperamos la próxima semana. Iniciamos para empezar con otra sesión de cursos de NSF. Iniciamos el 10 de junio con el tema gestión de crisis que nos va a impartir Verónica Pérez. También el 12 de junio continuamos con las mesas del trabajo. Nos acompaña la licenciada Luz María Chombo de IFORES para presentarnos el esquema CEAR, Certificación Empresa Agrícola Responsable. Y el 13 de junio regresa el maestro Miguel Ángel de los Santos con el proceso de liberación de empresas del Import Alert del FDA. Así que a través de nuestras redes sociales, ahí van a estar pudiendo encontrar los enlaces para que participen en estas ponencias de la próxima semana. Y si no las encuentran por ahí, mándenos correo, mi correo técnico01@elevenrivers.org, por ahí les puedo mandar los enlaces para las siguientes presentaciones, o info@elevenrivers.org, cualquiera de los correos que están en nuestra página. También la presentación se las voy a mandar a los que me manden por ahí su correo electrónico, los que me manden un correo electrónico, les voy a hacer llegar la presentación. Yorgo, no sé si quieras decir unas palabras para finalizar la sesión. Bueno, más que todo, agradecerles a Miguel Ángel, a Luis, excelente presentación. Y como pudieron ver, los técnicos, el equipo de las agrícolas, pues, están muy contentos. La verdad que estuvo muy completa, muy detallada, muy agradecidos por parte de Eleven Rivers, muy agradecidos por parte de los productores de Sinaloa, miembros y socios de Eleven Rivers. Miguel, Luis, un honor haber contado con ustedes. Y bueno, y un honor que volveremos a contar contigo. Miguel, muchas gracias. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho. Y estamos a sus órdenes también en Eleven Rivers. Gracias. Muchas gracias. No, todo un éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por unirte a la conferencia. Y muchas gracias a todos los compañeros. Creo que fue un éxito. Parece ser que anduvimos alrededor de las 260 personas, ¿no? Por lo que veo. Gracias, Miguel, por la oportunidad de contribuir y ayudar a la industria. Adiós. Muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias. Hasta luego.